Bienvenidos al módulo 3. Este curso tratará acerca de cómo hacer para mantener los comportamientos recomendados por la COVID-19 a lo largo del tiempo. Como todos sabemos, al inicio de la pandemia muchas personas tomaron comportamientos adecuados para hacer frente a la COVID-19, como lo muestra el cuadro en países como Italia, Alemania y Estados Unidos, donde el uso de mascarillas no era común antes del brote. Sin embargo, hoy nos encontramos con que mantener los comportamientos de protección puede ser más difícil que iniciarlos. Comencemos a pensar en lo que sabemos sobre la comunicación de riesgos que afecta el cambio de comportamiento. Hay ciertas circunstancias que sumadas o aisladamente pueden hacer que las personas adopten comportamientos recomendados. Por ejemplo, si creen que ellos o alguien que les importa esté en riesgo de contraer esa enfermedad. Si se sienten seguros al tomar medidas para protegerse. Si los comportamientos recomendados están alineados con sus creencias y valores. Si creen que otras personas también se comprometerán en seguir estas recomendaciones. Si los recursos que se necesitan para protegerse son accesibles para ellos. Es un desafío saber en qué táctica enfocarse, porque nuestro conocimiento del cambio de comportamiento en la comunicación de riesgos en emergencia es limitado. Actualmente, muchos de nuestros colegas expertos en psicología de las ciencias del comportamiento, economía del comportamiento y marketing están viendo cómo las conclusiones en sus áreas pueden extrapolarse y aplicarse a la COVID-19. Asimismo, la comunicación de riesgo puede extrapolar y aplicar las lecciones aprendidas en ejemplos bastante útiles, como las campañas de promoción de la salud, el cuidado de la condición física y del conocido "si toma, no maneje". El conocimiento adquirido se adapta y permite seguir construyendo. ¿Cuánto tiempo más necesitamos que las personas mantengan el distanciamiento social, el uso de mascarillas y todos esos otros comportamientos? ¿Menos de un mes? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿Más de un año? Para ello hay que saber a qué nivel está la energía y la motivación de las personas para mantener los comportamientos recomendados. Lamentablemente, sabemos que muchas personas están fatigadas y desmotivadas. Estamos en un momento diferente al que estábamos el verano pasado, cuando el coronavirus comenzó a arrasar por todo el mundo y las personas comenzaron a practicar con fuerza las recomendaciones impulsadas por el miedo, la incertidumbre y la percepción de alto riesgo personal. Como consecuencia, la curva se aplanó, pero luego muchos levantaron las restricciones y posteriormente llegaron otras peligrosas e incontroladas olas en algunas partes del mundo. Eso ha llevado a que actualmente se les pida a las personas que vuelvan a adoptar las medidas de precaución necesarias como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, los toques de queda y los cierres, pero sin la oleada inicial de miedo y preocupación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay poblaciones que ni siquiera al inicio intentaron poner en práctica las recomendaciones, las que llamamos poblaciones no iniciadas. Los no iniciados son personas que no pensaron que estaban personalmente en riesgo, aquellas para quienes la información de COVID-19 y las recomendaciones de salud estaban en desacuerdo con sus ideologías y visiones del mundo, y, en algunos casos, poblaciones marginadas que no tenían acceso a información relevante o no tenían los medios económicos para seguir las recomendaciones o no confiaban en las autoridades sanitarias y los gobiernos. Las ciencias sociales nos dan una idea de que una de las principales causas psicológicas de la desmotivación en la actualidad es el concepto del sesgo de status quo. Significa que la mayoría de las personas caen en patrones de hacer las cosas rutinariamente de la misma manera todos los días. La forma en que comemos, cómo compramos, cómo nos ejercitamos o no, las rutinas de trabajo, de religión y de las relaciones. La mayoría de las personas pasamos más del 40% de nuestro día haciendo cosas sin pensar en ellas, casi la mitad del día. Metafóricamente son como el pesado bloque de esta rampa. No es fácil moverla o cambiarla de posición. Por eso, agregar o cambiar comportamientos es mucho más difícil que hacer las cosas de la manera en que las hemos estado haciendo habitualmente, como por ejemplo, lavarse las manos constantemente y usar la mascarilla. Se necesita esfuerzo físico y mental para cambiar. Entonces, ¿qué sucedió al inicio de la pandemia que tanta gente superó ese sesgo del status quo? Los hábitos se pueden mover o cambiar si hay suficiente energía, emoción o preocupación presionándolos. En el caso de la COVID, al comienzo del brote había miedo,
preocupación y sentido de urgencia que incitaron a muchas personas a cambiar drásticamente sus hábitos. Pero sabemos, por décadas de investigación sobre la persuasión, que los mensajes basados en el miedo solo pueden motivar o desencadenar acciones durante cortos periodos de tiempo, y son efectivos para impulsar solo un número limitado de decisiones. Es así que los desencadenantes emocionales que cambiaron nuestro comportamiento por un tiempo han disminuido. Y la percepción del riesgo ahora también se ha vuelto más baja, porque cuanto más familiar es una amenaza, menor es nuestra percepción de su riesgo. Entonces, si una persona siente que el riesgo es bajo, lo que queda es la fuerza de voluntad para mantener el rumbo. Desafortunadamente, los psicólogos que estudian el cambio de comportamiento para los objetivos de salud a largo plazo han descubierto que la dependencia de la fuerza de voluntad para apoyar el cambio con frecuencia falla. Y con la COVID-19, las decisiones sobre los comportamientos deben tomarse una y otra vez en el mismo día. Lavarse las manos cada vez que ingresan a un lugar. No tocarse la cara nunca. ¿Dónde ubicarte en la fila del supermercado? Es por eso que no es de extrañar que a veces nos olvidemos. No es de extrañar que nos cansemos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? En realidad, no hay una sola, pero una de las más recomendadas es hacer que las recomendaciones de COVID-19 sean lo más fáciles de seguir posible. Si aquello se cumple, la gente normalmente adopta comportamientos adecuados. Por ejemplo, un estudio encontró que los visitantes del hospital tenían 5 veces más probabilidades de usar desinfectante de manos cuando el dispensador estaba ubicado en el medio del vestíbulo en lugar de estar ubicado en un lugar de menor acceso, como las esquinas de una habitación. ONU Habitat siguió este consejo en Myanmar el año pasado, cuando colocaron lavamanos en varios lugares de alto tránsito, incluidos mercados y estaciones de autobuses al oeste del país. Otra forma de hacer que las recomendaciones de COVID sean fáciles de seguir es vincular los nuevos comportamientos a hábitos ya establecidos. Por ejemplo, nuestros mensajes pueden indicar a las personas que coloquen una mascarilla limpia en el perchero o en el estante con otros artículos que recogen automáticamente antes de salir de casa. Eso haría que el uso de la mascarilla esté relacionada con recordar llevar su abrigo o bolso, atando un nuevo comportamiento a uno habitual. También podemos hacer que las recomendaciones sean más fáciles de seguir, centrándonos en desarrollar la autoeficacia. Podemos asegurarnos de que nuestros mensajes brinden alternativas a comportamientos que las personas necesitan dejar de hacer, como un apretón de manos o tocarse la cara. Por ejemplo, muchas iglesias cristianas tienen un tradicional apretón de manos de paz. A los feligreses ahora se les piden que hagan una reverencia o saluden a otros en su lugar. Esta sustitución del apretón de manos mantiene la distancia física. Aún así, otras formas de facilitar las recomendaciones es hacerlas lo suficientemente gratificantes como para fomentar la repetición que creará nuevos hábitos. Por ejemplo, en Sudáfrica, una estrategia para hacer que los niños se laven las manos con más frecuencia y durante más tiempo fue distribuir barras de jabón translúcidas con un juguete incrustado en su interior. El estudio de la intervención encontró que los niños que recibieron el jabón con un juguete adentro tenían más probabilidades de lavarse las manos y eran más saludables en comparación con los niños que recibieron las barras sin el juguete incrustado. Así que cuando el lavado era divertido, los niños se lavaban las manos con más frecuencia. Otro ejemplo. En África, se realizó la Semana de la Mascarilla en agosto de 2020, utilizando un logotipo que presentaba una mascarilla moderna con un diseño nativo, lo que hacía que usar la mascarilla fuera un trabajo más gratificante. Otra táctica de mensajería es asegurarnos de ser explícitos, para que la gente no tenga que perder tiempo pensando en lo que significa un mensaje de salud pública. Una campaña en Japón mostró el distanciamiento correcto de una forma inteligente. Dice: separémonos lo que mide una bicicleta, concretando la distancia al referirse a elementos físicos que la gente conoce. Pero también dice claramente cuántos pasos son, para adultos o niños. Esto lo hace divertido y atractivo. Si los niños ven a otros niños con sus padres divirtiéndose mucho, sacando bicicletas y contando los pasos. Por otra parte, el concepto más nuevo en la comunicación de riesgo es el del empujón. Los economistas del comportamiento han utilizado los empujones en campañas para ayudarnos a fumar menos, practicar sexo más seguro y beber y no conducir. Empujar incluye pequeñas intervenciones que redirigen el comportamiento en un punto de la toma de decisiones. Por ejemplo,
Muchos hemos visto los círculos que se muestran en esta fotografía, lo que nos indican que esperemos en fila a una distancia específica. Este tipo de empujón modifica la arquitectura de la elección, que es, en lugar de tener una opción abierta de esperar en cualquier lugar, se le indica a la persona dónde ubicarse. Estos empujones también aumentan la notoriedad de la audiencia. Cuando la persona ingresa al área, busca pistas sobre a dónde ir. Los círculos en la foto y las personas que se encuentran en ellos claramente enfocan su atención en la dirección de la línea y los lugares en los que deberían pararse. Por otro lado, observamos cómo actúan los demás y la mayoría de las veces simplemente hacemos lo mismo. Los empujones pueden ayudar a crear nuevos hábitos. En las imágenes de la parte inferior, una persona puede infectarse en una fiesta, pero no enfermarse de COVID-19. Sin embargo, puede infectar a algún contacto o familiar, por lo que la persona que resulta perjudicada puede no ser la que está en la fiesta tomando una mala decisión. Y esto es lo que estos dos problemas tienen en común. La toma de decisiones de un individuo causa daño a otros, quienes no decidieron correr un riesgo. Así que la única forma de proteger a los demás es influir en la elección individual de quien asume el riesgo. ¿Qué hizo la campaña de los empujones para influir en la elección individual en el bar? Por ejemplo, para promover abstenerse en manejar si se ha consumido alcohol, en primer lugar se cambió el entorno físico del bar. Se colocaron carteles indicando una nueva opción. En este bar apoyamos no beber y conducir. Luego, hicieron que el nuevo comportamiento fuera más gratificante. Los camareros ofrecieron nachos gratis o un refrigerio diferente a las personas que acordaron no tomar una bebida alcohólica e iban a manejar mientras se encontraban en el bar. Además, hicieron que esa persona firmara un formulario y descubrieron que eso aumentaba el compromiso de la persona por rechazar la bebida alcohólica. Luego, el compromiso se hizo público cuando el bartender colocó el formulario firmado en el tablón de anuncios del bar a la vista de todos. Eso creó aún más compromiso. Posteriormente, colocaron las bebidas no alcohólicas en un lugar que fuera fácil de ver y comprar, y descubrieron que los bares que siguieron estos elementos vieron una fuerte disminución en el consumo de alcohol y de gente que manejaba, de una semana a la siguiente. Entonces, ¿cómo podríamos usar algunos de estos pasos relacionados con COVID-19? ¿Cómo podríamos cambiar el entorno con carteles o empujones visuales para respaldar el uso de mascarillas recomendado o el distanciamiento físico? ¿Qué diría el letrero? ¿Qué incentivos se podrían ofrecer? ¿Qué tipo de mecanismos de compromiso se podrían utilizar? ¿Cómo podríamos hacer que las elecciones sean más fáciles de ver y cumplir? El uso de algunos de estos elementos de empuje puede ayudarnos a aumentar la acción protectora contra la COVID. En algunos de nuestros países y regiones existen grupos humanos que tienen creencias particulares de cómo funciona el mundo, ya sea que se basen en ideologías religiosas, políticas o de tipo conspirativo. Las agencias de salud pública pueden tener menos éxito en persuadir a quienes tienen visiones del mundo opuestas. Por lo tanto, un enfoque clave es escucharlos, ya que eso puede ayudar a identificar sus valores y la información recabada puede usarse para replantear los comportamientos de COVID-19 de maneras que sean menos amenazantes para sus creencias. De esa manera, las agencias de salud pública deben enfocarse en los comportamientos. Tácticas como el empujón pueden ser efectivas porque se enfoca en incrementar los comportamientos y no en las razones detrás de ellos. Es importante evitar la negación de sus creencias, mostrándoles muchos hechos y pruebas científicas. Los psicólogos dicen que esto puede ser contraproducente como poner querosene al fuego y refuerza aún más sus ideologías opuestas. También se ha demostrado que las acciones que incluyen la coerción, las restricciones impuestas y las direcciones autoritarias no funcionan con estos grupos. Nuestro objetivo clave aquí es mostrar respeto y no perder el acceso abierto a estos grupos a quienes quizá no se pueda persuadir sobre la COVID-19, pero con la próxima crisis de salud pública podría encontrarse mejor alineado con sus creencias. Por otro lado, está claro que los adolescentes y los adultos jóvenes son los grupos que corren menos riesgos ante la COVID-19, y si ellos tienen acceso a esa información, pueden percibirse fácilmente a sí mismos como de bajo riesgo de contraer la enfermedad COVID-19, apelando al sesgo de optimismo que los caracteriza. La manera en la que hemos tratado de persuadirlos se ha centrado en intentar aumentar su percepción de riesgo, mostrando cómo algunos adultos jóvenes también pueden dar positivo,
e incluso pueden desarrollar gravemente la enfermedad. También hemos tratado de llegar a estas audiencias apelando a su responsabilidad de proteger a los demás. Para este grupo, dar empujones y facilitar la toma de medidas de protección puede ayudar. Es más probable que tomen el camino de menor resistencia o hagan lo que sea más fácil. El enfoque de este grupo que tiene más probabilidades de tener éxito es a través de las normas sociales y la presión de los compañeros. Los individuos cambiarán sus comportamientos para adaptarse mejor a las normas sociales percibidas. Es por eso que algunas tácticas de comunicación incluyen el uso de mensajes que refuerzan que un gran número de personas jóvenes están siguiendo las recomendaciones. Estos mensajes siempre deben decirse en positivo. Se sugiere evitar mostrar fotos de personas que se divierten en bares abarrotados sin mascarillas o gente en las playas, y también usar ejemplos de otros grupos de bajo riesgo que respaldan las recomendaciones, como por ejemplo otros adultos jóvenes. Finalmente, dirijamos nuestra atención a grupos que pueden no haber cumplido las recomendaciones de COVID-19, quienes pueden distinguirse por raza, etnia, idioma, estatus, ingresos o nivel educativo. Sus respuestas pueden variar como resultado de diferencias en las condiciones sociales, normas, creencias, experiencias, desigualdades económicas o discriminación histórica. Sabemos que las inequidades sociales aumentan el riesgo de infección por COVID-19 y, a menudo, también la imposibilidad de adoptar recomendaciones. Como comunicadores, debemos tener en cuenta estas características para adaptar la información específicamente para estos grupos marginados. Se debe trabajar con y a través de socios confiables, que son considerados creíbles por estas comunidades, monitoreando intensamente los canales de medios sociales y de noticias que son preferidos por ellos. Identificar rumores circulantes y desinformación, debido a que algunos de estos grupos desconfían mucho de los gobiernos, volviéndose más vulnerables a la desinformación. Y por último, usar testigos convertidos de la propia comunidad para respaldar dichas recomendaciones. Finalmente, solo un recordatorio de que todos debemos tener presente que un cambio duradero requiere campañas sostenidas, así como la comunicación de riesgos, para mantener el cambio de comportamiento durante periodos prolongados.